Salió del Arsenal de la forma más surrealista que te puedas imaginar. Como avance, te diré que un nepe tuvo la culpa. Posteriormente, se convirtió en el primer fichaje estrella del Real Madrid para, a continuación, ser un futbolista polémico que acabó fijando una cifra récord en traspasos. Hoy, en Historias de Venom, Nicolás Anelka, un hombre al que Fernando Torres le truncó todos sus planes. Nicolás Anelka pasó por esa fase que muchos niños pequeños afrontan. Hablo de practicar distintos deportes hasta que el fútbol te atrapa y te ciega por completo. El delantero francés, nacido en Versalles, jugó a tenis y compitió en atletismo, pero se dio cuenta de que la pelota, aquella que tan buenos ratos le regalaba en la plaza Nuit-et-Tulé, sería su fiel compañera. De hecho, con tan solo 7 años, ingresó en las categorías base del Trappe Saint-Quentin, para posteriormente recalar en Clairefontaine, lugar donde se formaron mitos como Thierry Henry y en el que el joven Anelka, de 13 años, coincidió también con otros jugadores como David Trezeguet. Finalmente, en 1995, fichó por el Paris Saint-Germain, donde Luis Fernández le hizo debutar en el primer equipo con tan solo 16 años. Anelka acababa de pasar de promesa a realidad. Su carrera comenzaba a despegar, pero lo mejor, también más surrealista, estaba todavía por llegar. Y ahora entenderás por qué. En Europa había muchos clubes que ya habían puesto sus ojos en la joven perla del fútbol galo. Entre todos ellos, el Arsenal era el más interesado en ficharle. Por eso, cuando Luis Fernández, su gran valedor, salió del Paris Saint-Germain, Anelka decidió aceptar la propuesta Gunner e irse a la Premier League. Para muchos, Anelka acababa de cometer un grave error. A sus 17 años, había quienes defendían que debía haber aguantado más en el fútbol francés e intentar crecer dentro de un ambiente más familiar. Pero Anelka hizo caso omiso y se lanzó a por una aventura que no salió mal, la verdad. Arsène Wenger supo pulir al tremendo diamante en bruto que tenía entre manos, provocando una progresión lineal y ascendente que llevó a Anelka, poco a poco, a convertirse en una de las grandes sensaciones del campeonato inglés. Y ya en la temporada 98-99, Anelka completó 35 partidos, marcó 17 goles y fue designado como el mejor jugador joven de la Premier. Pero en este tiempo, Nicolás Anelka no fue únicamente noticia por su tremendo talento y buen hacer sobre el terreno de juego, sino que también protagonizó una de las anécdotas más sonadas dentro del mundo del fútbol y que, escuchada de buenas a primeras, parece un chiste. Te la voy a contar y no quiero que pienses que me estoy quedando contigo. Fue el propio Anelka quien descubrió este surrealista episodio en el año 2009, cuando publicó su biografía. Es más, según el propio futbolista, lo que vas a escuchar a continuación fue la causa principal de su salida del club inglés. Al parecer, en pleno partido frente al Fulham en Highbury, Anelka recibió un buen pase de Bergkamp, recortó al guardameta con un gran gesto técnico y se quedó solo delante de la portería para marcar a placer. Sin embargo, falló el gol. El sol que ajusticiaba el estadio en ese momento le cegó y prácticamente disparó sin saber dónde estaba la portería. En ese momento, Anelka cuenta que Vieira le echó una mirada de estas que suenan a amenaza y posteriormente, en las duchas, siguió recriminándole la acción hasta el punto de que Anelka se revolvió y le contestó llamándole jodido larguirucho. Estas palabras no le sentaron nada bien a un Vieira, que aprovechó que Anelka estaba sentado para ¡zas!, golpearle con su nepe en la cara, así como lo oyes. De hecho, te voy a decir exactamente cómo lo narraba el propio jugador en su libro. Al principio solo me miró con sus ojos huecos, entonces cuando estaba sentado me dio una bofetada en la cara con su nepe. Era como ser golpeado por un salmón curado húmedo. Nadie podía creer lo que estaba viendo. ¿Te imaginas lo vergonzoso que es que te den una bofetada en la cara con una puerca espada de 14 pulgadas delante de tus compañeros? Fue, sin duda alguna, el peor momento de mi vida. Y Anelka confiesa que cuando eso ocurrió y después vio como Wenger, que se enteró de lo ocurrido, le echó la mano a Vieira y gritó que por cosas así era el capitán, supo que tenía que irse. Te habrás quedado flipando, ¿verdad? Esta no te la veías venir. Pues tranquilo, porque aún quedan más cositas sobre Anelka que merece la pena destapar, porque su carrera ha dado para mucho. Eso sí, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Al término de esa temporada 98-99, Anelka hizo caso a sus presentimientos, huyó de Vieira y se convirtió en uno de los grandes fichajes estrella del Real Madrid. El equipo blanco, que acababa de dar salida a hombres como Šaker o Mijatovic, necesitaba caras nuevas que ilusionaran a una afición que veía como el club venía de no levantar ningún título el año anterior. Es por eso que Lorenzo Sanz, presidente del cuadro madridista por aquel entonces, no dudó en pagar 5.600 millones de pesetas por el atacante francés, lo que serían ahora unos 33 millones de euros. Sin duda, Anelka se acaba de convertir en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, con todo lo que eso conlleva. Pagar esas cantidades, que en aquella época eran muy altas, por un chaval de solo 19 años, se antojaba una apuesta de lo más arriesgada. También hay que entender que Anelka se había declarado en rebeldía, no se presentó a la pretemporada del Arsenal y clubes como la Juventus apretaban por él, así que en el Madrid no se lo pensaron y decidieron resolver el gran culebrón del verano. Desafortunadamente, el fichaje estrella terminó siendo todo un fiasco. Anelka aterrizó en el Bernabéu bajo una mezcla de timidez y soberbia, provocando una mala integración en el vestuario, y a esto hay que añadir que adquirió cierta actitud de pasotismo que le llevó a tener un rendimiento muy pobre y problemas incluso con Vicente del Bosque. Es más, el técnico salmantino le apartó del equipo durante 45 días, periodo que Anelka puso fin gracias a pedir
pedir perdón en una rueda de prensa. Pese a todo esto, Anelka llegó a ser titular en la recta final del año, donde logró anotar algunos tantos en partidos clave, como en las semifinales frente al Bayern de Múnich, que ayudaron al Real Madrid a conquistar su octava Liga de Campeones. Y finalmente, cuando acabó la temporada, Florentino Pérez, que acababa de llegar a la presidencia y pagar 60 millones de euros por Figo, decidió vender a Anelka y hacer caja. El PSG fue quien le firmó a cambio de 33 kilos. Anelka seguía dando tumbos por el mundo del fútbol y acumulando cantidades ingentes en traspasos, pero también al mismo tiempo rajaba de su paso por el Real Madrid. Un ejemplo de ello fue cuando desveló lo ocurrido en su primer día en el equipo de la capital de España. Cada jugador que llegaba me decía: ese es mi sitio. Ah, perdona, ¿puedo sentarme ahí? Sí, claro, ahí sí. Y llegaba otro y me decía: ese es mi sitio. Así como 20 veces. Y pensé: ¿qué narices hago aquí? Este va a ser un entorno hostil y duro. Aquel día no fue más que el principio de una pesadilla. Comprendí qué significa ser una estrella cuando llegué al Real Madrid y lo odié. Como curiosidad, se cuenta que parte del fichaje de Anelka por el Paris Saint-Germain fue financiado por Canal Plus, para que veas cómo andaba un combinado parisino que, pese a incorporaciones como la de Anelka, nunca llegó a remontar el vuelo. Y tampoco lo haría el delantero francés, que volvería a hacer las maletas una vez más rumbo a la Premier League. Concretamente, el Liverpool fue quien le rescató en calidad de cedido, pero la situación volvió a repetirse. Anelka dejaba unos números muy pobres e iniciaba un periplo que le llevó por el Manchester City, el Fenerbahce, el Bolton y el Chelsea, quien contó con él para su ambicioso proyecto al ver que su rendimiento había mejorado notablemente en las últimas temporadas. De hecho, con los Blues, Anelka vivió sus mejores años dentro de un terreno de juego, marcando 150 goles en 182 partidos, y ese periodo solo quedó empañado cuando fue expulsado del Mundial de Sudáfrica 2010. Al parecer, el delantero tuvo un incidente con el seleccionador francés Raymond Domenech, al que llamó sucio hijo de puta. Anelka obviamente lo negó todo, pero la Federación Francesa le echó de la concentración y jamás volvió a ser internacional. Después, Fernando Torres llegó al Chelsea, le robó el protagonismo y haría que Anelka pusiera en marcha un retiro dorado por el fútbol chino y también por el indio, aunque eso sí, entre medias quiso volver a la Premier League, eligiendo el West Bromwich como destino y el club en el que dejaría su último gran escándalo. Y es que tras marcar un gol, Anelka celebró el tanto haciendo el famoso gesto Kenel, considerado como antisemita. Esto provocó que se abalanzara sobre él una gran crítica social que derivó en una sanción de 5 partidos más una multa económica de 96.800 euros y que al club viera como su principal sponsor retirara el patrocinio. Casi nada. Anelka obviamente pidió disculpas y alegó que había hecho tal gesto en apoyo a su amigo Dieudonné, un cómico muy polémico en Francia, pero estas excusas no le sirvieron de mucho. Y así terminó la carrera de un Nicolás Anelka que vistió diferentes camisetas, movió más de 127 millones de euros en traspasos y que fuera del mundo del fútbol no dejó grandes problemas con la justicia, salvo una ocasión en la que lo pillaron conduciendo sin carnet, puesto que se lo habían retirado tiempo atrás debido a una infracción por exceso de velocidad. Esto fue en el año 2002 en Versalles y la multa le costó 5.000 euros. La verdad que la historia de Anelka recuerda mucho a la de Ricardo Quaresma, el joven talento portugués que la Porta fichó pensando que sería el nuevo Figo, pero que terminó saliendo mal y muy pronto por la puerta de atrás. Si no conoces su historia, te la dejo en las tarjetas. Y ahora me gustaría que me respondieras algo. ¿Crees que Florentino acertó vendiendo a Anelka o crees que hubiera podido hacer un buen papel en el Real Madrid? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme. Recuerda que esto no es nada sin ustedes. Nos vemos en próximos vídeos aquí en las historias de Venom.